Y venimos construyendo a través de esta serie no solamente un conocimiento o una idea acerca de la intimidad, sino vidas de intimidad. Esto es para desafiarnos a vivir vidas de intimidad, a permanecer y caminar en intimidad. Y esto es lo que vamos cultivando, que no comienza desde lo externo, sino que comienza desde el interior, desde el espíritu. Vida de intimidad no comienza solamente con un tiempo de cánticos, comienza desde el espíritu, comienza desde lo que vamos cultivando cada día. Necesito regarlo todos los días. Esa es como una planta que yo necesito. Mira, en estos días tenía una mata de sábila. ¿Ustedes tienen mata de sábila en su casa? Tenía una mata de sábila que la tenía en una ventana, en una esquina para allá, que, oye, es que abrir esa ventana es un poquito engorroso. Y tenía rato que no le estaba echando agua. Cuando tú no le echas agua, por lo menos a esa mata, bueno, las matas se secan, pero la sábila se pone, en vez de verde, se va poniendo como naranja, como amarillenta. Entonces yo agarré, no me gusta verla así, yo agarré las matas, las puse para el otro lado de la ventana, que sí, siempre está abierto. Y ahí empezamos un proceso de reconciliación, la mata y yo. Empezamos ahí a regarla todos los días, a regarla, sobre todo, no con la luz del sol, sino cuando está oscuro. Regarlo para... Mira, bastó como 2 días y ya el verdor de la mata volvió. Quedan solo las punticas ya. Las punticas que todavía faltan por terminar. Pero lo que es empezar a nutrirla, a regarla, y ya comienza a revivir. Y eso es lo que pasa con la intimidad. Yo necesito regarla todos los días. Yo necesito cultivar intimidad como si estuviera regando esta planta de la presencia de Dios en mi vida. Para que en un segundo, Dios no necesita 2 días, 3 días, en un instante el Señor empieza a producir algo nuevo en mi vida. Comienza a producir vida. Por eso es que es desde el espíritu. Entonces, cultura de intimidad es un llamado a regresar a lo que es importante. No se trata de hacer algo nuevo. No, que vamos a inventarnos algo nuevo en la presencia de Dios. No. Se trata de reforma. ¿Qué es decir? Es volver a la forma original. Es volver al diseño. Dios estableció un diseño y es un diseño eterno y este está conectado y arraigado con la intimidad. Porque la intimidad, mis amados, es el combustible que nos va a mantener encendidos hoy, pero es el combustible que nos va a mantener encendidos en los tiempos que vienen. Vienen tiempos más difíciles. El Señor ha anunciado una agenda en su palabra, en las cosas que van a suceder. Y nosotros debemos estar entendidos, pero no nos vamos a sostener solamente con dominio propio personal, con buenas acciones, con tener una lista de buenos hábitos. No, nos va a sostener la vida de Dios en nosotros, que está siendo producida y cultivada desde la intimidad. Y esto busca que conozcamos a Cristo, que lo contemplemos a Él, que nos fascinemos con su persona, fascinarnos con su persona, fascinarnos con su belleza. Y que esto nos va a llevar a una respuesta continua de adoración. Y que esa respuesta continua de adoración nos va a impulsar a cumplir la gran comisión. Tenemos una comisión, ¿verdad? Tenemos una asignación del cielo. Ahora, quiero que busquemos allí vamos a cerrar la serie el día de hoy con este título que se llama La Gran Comisión. Comienza con adoración. La intimidad es el combustible. ¿Ok? Vamos a buscar Mateo 28, 16 al 20. Mateo, ese no está allí, pero no importa, vamos a leerlo en nuestras Biblias. Mateo 18, 16 al 20. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado.
El 16 es ese. Nuevamente. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose, Jesús les habló, diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que los he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a detenernos allí un poco. Vamos a mirar algunos detalles que están en este texto. Dice que Jesús les había dicho hacia dónde se iban a encontrar con él. ¿Y qué pasó? Verso 17. ¿Qué dice allí? Cuando le vieron, ¿qué hicieron? Cuando le vieron, le adoraron. Mira, cuando hablamos de Mateo 28, es común enfatizar el aspecto de la gran comisión. Vayan, hagan discípulos, vayan a las naciones, bautícenlo, enséñenlo. Hacemos bastante énfasis muchas veces en ese punto. Pero resulta que antes de que Jesús les encomendara la misión a ellos y a nosotros, sucedió algo. Los discípulos dicen que ellos le vieron y entonces le adoraron. Mira, no podemos ignorar este principio. No podemos ignorar esta realidad. Y la palabra que utiliza allí en griego, esa palabra cuando le vieron, de verlo, es la palabra eidos. ¿Sí podemos ir avanzando? Bueno, ya, pasa la otra. Ok, aquí estaba el texto, sí estaba. Ok, pasa al siguiente. La palabra eidos. ¿Ok? ¿Qué significa? Le vieron, le miraron, le conocieron. La palabra eidos también denota percibir, reconocer, comprender, entender, entendimiento. Entonces, es la contemplación, es el verlo, a través del cual ellos no solamente era una vista física, sino que estaban reconociéndolo, le conocieron. Es a través de la contemplación que produce en nosotros revelación de quién es Él. Ellos le vieron, pero con y tuvieron revelación, conocimiento, una percepción, una comprensión de quién era Él. Era el Señor, pero revelado. ¿Y qué les llevó esa revelación? A hacer. Adorar. Entonces, ellos cuando lo vieron, cuando contemplaron, comprendieron quién era Él. Por ende, terminaron adorando. Usted no puede adorar lo que no conoce. No podemos adorar lo que no conocemos. Necesitamos entender, conocer a quién estamos adorando. Y en la medida que lo conocemos, la respuesta es más adoración. Entonces, como orábamos al principio, Señor, enséñanos a encontrar deleite en ti. A encontrar deleite en contemplarte, en mirarte, eidos, en verte. Pero la segunda palabra, que es una de mis favoritas, que están allí conectados, es la palabra proscuneo. Porque dice que cuando le vieron, le proscuneo, le adoraron. La palabra adoración, esa es la palabra que más veces aparece en el Nuevo Testamento, y significa postrarse, rendirse, homenajear, reverenciar, pero también significa besar. Palabra pros, hacia, o sea, en dirección a, y la palabra cuneo es beso.
Se enfatiza muchas veces el beso que se le da a un rey. ¿Saben? Normalmente un rey tenía un anillo y la gente en reverencia se rendía y le daba un beso en el anillo. Dice por allí los comentarios que es como cuando un perro lame la mano de su amo. Ese tipo de cercanía. Porque déjame decirle que para poder besar hay que estar bien cerca. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la intimidad. Adoración está conectado a la intimidad. Pero esta respuesta de estos discípulos vino a través de lo que vieron de él. Vieron a Jesús y entonces le adoraron. Hermano, yo creo que es necesario rescatar y recuperar esa verdad en nosotros. Antes de pensar qué voy a hacer, qué planes tengo, qué acciones vamos a tomar, es recuperar ese nivel de revelación. Quiero verlo a Él. Y en la medida que lo veo a Él, entonces le adoro. Entonces más me rindo. Entonces me es irresistible. Busco la intimidad. Definitivamente que la revelación de Jesucristo debe producir en nosotros mayor rendición. Amén. Ahora, el Señor, sucede algo. En el verso que sigue, el verso siguiente nos deja saber algo que pasó. A mí me encanta ver esos detalles, este tipo de cosas. Ellos le vieron y le adoraron. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dice allí? ¿Ah? Y acercándose Jesús. Solamente le vieron, sino que Jesús vino y se acercó a ellos. Y la palabra que se utiliza allí es la palabra prosekomai. Tiene que ver con venir, ir cerca, con acercarse, y los abordó allí. Pero no los abordó solamente para saludarlos, sino que vino a ellos en respuesta a su adoración con una mayor revelación de quién era Él con todo poder y autoridad. Vino a revelarse a Él y les dice: todo poder y autoridad se me ha dado. ¿Sí lo vemos? Estos hombres nos vieron, este es el Señor, lo adoraron, pero Él vino: ahora quiero que sepan algo nuevo mío. Yo tengo todo el poder y toda la autoridad. ¡Wow! Y vino cerca, no se los dijo de lejos, vino cerquita de ellos. Se les acercó a estos hombres que adoraban y les dijo: se me ha dado todo el poder y autoridad. Y me recuerda ese principio espiritual que está en Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Usted se acerca a Dios y en respuesta a Él se acercará a ustedes. Y allí eso lo experimentaron los discípulos en ese momento. Jesús se acercó a ellos y se les reveló como aquel que tiene todo el poder y toda la autoridad. Entonces, adoración es una respuesta. Y vemos como un proceso. Vino revelación que los llevó a adorarle, y adorarle produjo una mayor cercanía donde el Señor les muestra su autoridad, le muestra quién es Él, y es esa definición de adoración. Adoración es una respuesta. ¿Qué es adoración? Una respuesta a la revelación de Dios. Y quiere decir que a mayor revelación va a producir más adoración, pero también a mayor adoración va a producir más revelación. Es un ciclo. Dios se revela, usted lo adora. Usted lo adora y más se revela. Y más se revela y usted más adora. Y más adora y más Dios se revela. Y eso no termina, mis hermanos. Por eso es que la cultura de intimidad, que proviene de contemplarlo a Él, de mirar quién es Él, nos transforma. Va transformando nuestro interior. No es posible
contemplarlo a Él y ser igual. Pero sí es posible que podamos estar en esos ambientes, que podamos estar en esos lugares, quizás mirando lo mismo que todos, y aún así perdernos de vista de lo más importante. Aquel que lo está contemplando a Él, que está conectado con Él, definitivamente que Dios, el Espíritu, va transformándolo de a poco o de a mucho. En la medida que contempla, lo va transformando. Pero es posible estar, pero no con el mismo corazón, con un corazón dividido, con una mente dividida, con un doble ánimo. Y eso es lo que pasó allí también. Déjeme decirle, volvamos al versículo 17. Cuando le vieron, le adoraron. Pero dice, más algunos dudaban. ¿Quién eran esos? ¿Nuevos creyentes? Eran los discípulos de Jesús. Eran sus 11 que quedaban ahí. Pero dice que todos vieron a Jesús, todos le adoraron, pero algunos dudaron. Es posible estar en un ambiente de adoración, contemplar la belleza de Dios, ver esa gloria y esa manifestación, y aún así que no se produzca la transformación y el cambio. Pero eso es producto justamente de una barrera que se forma en el corazón y en la mente. Esa palabra dudaban es la palabra distazo. A mí me gusta como que buscarla en raíz, porque algo nos está diciendo. Hay siempre un mensaje. La palabra distazo quiere decir que estaban vacilando en su mente y en su corazón. La palabra distazo es que tenían la lealtad dividida, algunos de ellos. El doble ánimo. ¿Recuerdan qué dice Santiago acerca de lo de doble ánimo? Dice que no son constantes en ninguno de sus caminos. El que duda no va a recibir lo que está pidiendo porque no cree. Dice Santiago 1, ¿cierto? Es como la ola del mar que va siendo llevada para allá, para acá. Son inconstantes y tienen la lealtad dividida. Cuando el corazón está de esa manera, entonces allí, aunque contemple, aunque vea, aunque esté en el ambiente, hay una barrera que le impide ser transformado. Les decía primero, no es posible contemplarlo a Él con el corazón rendido en adoración y para agradarlo y para verlo y que no pase nada. Pero sí es posible estar en ese ambiente, pero con un corazón distanciado. Y ahí pasan los días, pasan los años y todavía seguimos en lo mismo. ¿Por qué no cambia? Distazo. Vacilando, podemos estar en un ambiente y todo el mundo conectado y muchas veces se está vacilando en la mente está en qué está diciendo Trump, en qué, no sé, tengo que ir mañana para comprar comida, sí, el corazón está en otro lugar, está viendo a Jesús, algunos de ellos lo vieron a Jesús, pero en el corazón estaban como que estaban en otra cosa. Vistazo, mis hermanos. ¿Cuáles son los síntomas de esa realidad? Bueno, la ansiedad, la inquietud. ¿Se queda quieto? Una inquietud. No, déjamelo estar. Poca fe. Cada una de estas cosas
son como velos que impiden ver. ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué dudaban? ¿Por qué vistazo? Porque tenían velos en su mente, en sus ojos espirituales. Velos en el corazón que no les dejaba ver realmente a quién tenían al frente. O sea, lo estoy viendo, pero no lo veo. ¿Sí? Lo tengo al frente, pero no lo veo. Es posible que algunos, posiblemente cualquiera de nosotros, hayamos pasado o estemos atravesando una temporada de vistazo. Pero así como estos son los síntomas, la ansiedad, la inquietud, la poca fe, la falta de ver, la ceguera espiritual, el Señor tiene un antídoto. El Señor tiene una respuesta. Y eso está conectado a la declaración de Apocalipsis capítulo 5, verso 5. Donde dice, y entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Dice que él es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. El antídoto, mis hermanos, a esta enfermedad o a esta barrera, para romper la barrera, está en este texto. Donde Juan estaba llorando, ahí, no hay nadie digno, nadie lo puede tomar. Y el anciano le dice, mira, deja de llorar, deja de mirar lo que no tienes que estar mirando, deja de mirar lo que te falta. Deja de mirar la ausencia. Míralo, ahí lo tienes al frente. El león de la tribu de Judá. Lo tenía allí. Míralo a él. Y eso es lo que estábamos cantando. Mírenlo. Él ha vencido. Él ha vencido. Él es digno. Eso le reenfocó la mirada a Juan. Y lo sacó de ese letargo, de esa ceguera que teniendo a Jesús al frente, no lo había visto. La palabra que utiliza allí es la palabra jorao. Mira, contémplalo. La palabra jorao está conectado a idón, la primera palabra que hablamos. Está relacionada también con el verbo opsomai, que significa discernir claramente, mirar con claridad, física y mentalmente. Y como resultado, vamos a experimentar la realidad que vemos. Mi hermano, usted va a ser transformado a la imagen de lo que está contemplando. Si usted está contemplando a Cristo, si usted es despertado a jorao, a mirarlo de esta manera, con mirada enfocada, a contemplarlo, a discernirlo con claridad, va a experimentar el resultado de lo que está viendo. Pero si está viendo otra cosa, también va a experimentar el resultado de lo que está viendo. ¿Usted no está viendo a Jesús? ¿Qué estaba experimentando Juan antes de ser reenfocado a mirarlo con claridad? Estaba enfocado en lo que no había, según él. Estaba enfocado en lo que no tenía. Estaba enfocado en la ausencia, estaba enfocado en la ansiedad, estaba enfocado en el temor, estaba enfocado en su egoísmo. Podemos estar la vida así, enfocado en lo que yo quiero, en mi plan, lo que no se dio. Pero el Señor dice, no, salte de ahí y contémplalo para que seas transformado. Contémplalo. Eso es el antídoto que va a acabar con nuestra duda. Es el antídoto que va a acabar con la ansiedad. El antídoto que va a acabar con los vacíos que podamos tener es contemplar la belleza de aquel que está allí, aquel que es digno, de aquel que es digno de tomar el rollo, de aquel que ha vencido. Le está diciendo lo mismo que Jesús se reveló a los discípulos una vez. Él ha vencido, es decir, Él es el que tiene todo el poder y la autoridad.
Él es el digno de tomar el rollo y sacar sus sellos. Él es el que tiene todo poder, autoridad. Entonces, lo miramos a Él, el león de la tribu de Judá, que ha vencido. Y este mirar, sácale, este mirar no es curiosidad, no es mirar como vamos a ver qué es eso, qué será eso. No es mirar para ver si funciona. No es mirar siquiera por buscar un ambiente. Es mirar con temor reverente y ser transformado. Es mirar con ese anhelo ferviente al Señor, que nos saca del egoísmo de buscar nuestra comodidad, que muchos están buscando, es lo que les gusta, un ambiente chévere. Oye, sí, vamos a ir a la iglesia para sentirnos mejor. No, ya va. Estamos buscando a Cristo. Obviamente que nos vamos a sentir mejor, pero siempre que Él es el centro. Amén. La revelación de Cristo es por el Espíritu. Y esa gloria, mis hermanos, resplandece en el rostro de Jesús. Y esa gloria no viene para que experimentemos un ambiente mejor, entre comillas, ni mucho menos para saciar nuestras demandas egoístas, nuestras agendas egoístas, sino que viene para transformarnos a la imagen del Señor y que Él reciba la gloria. Mi amado, desde aquí, todo esto es la introducción. Desde aquí es que somos impulsados a cumplir la misión. Es desde aquí, es que del entendimiento de su persona, de quién es Él, es que podemos ser impulsados correctamente a cumplir la agenda del Señor. Porque si no, correremos el peligro de estar buscando nuestra propia agenda. Correremos el peligro de estar pintando la pared incorrecta. Hemos dicho otras veces, lo he escuchado muchas veces de maestros de la palabra que dicen, no hay nada más trágico que tener éxito en aquello en lo que Dios no te llamó a hacer. Trágico y peligroso, porque puedes tener éxito y pensar que es que Dios te está entregando eso. Y al final Dios te diga, no, papá, yo no te mandé a hacer eso. Quedó muy bonito, ¿viste? Te quedó excelente la pared. Pero esa no era, era aquella. Wow. Pero es que no vamos a tener la comprensión de cuál es la pared correcta, a menos que estemos contemplándolo a Él, que lo estemos mirando a Él y estemos insistiendo en una cultura de intimidad. Estemos insistiendo en mirarlo fijamente para ser entendidos, no solamente de los tiempos, sino entendidos en lo que Él quiere y lo que a Él le importa. Amén. Desde ese entendimiento, mi hermano, hay mucho activismo y mucha agenda personal porque está desconectado de la contemplación, de mirarlo a Él y adorarlo a Él. Vamos a regresar a esta pregunta. Hablamos de la misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál? Pero con seguridad. Ir a ser discípulos, ¿verdad? Esa es la misión. Esa es la misión de la iglesia. Toda la iglesia tiene una misión. Ir y hacer discípulos. A todas las naciones, ahora sí, Mateo 28, 19. Ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hagan discípulos. No es que solamente vamos a esperar un viaje misionero para ser discípulos, sino que mientras vas por el camino, mientras vas cada día por donde pases, por donde tu lugar de trabajo, en la empresa, con los clientes, con tu familia, ve haciendo discípulos. Oremos para que mientras vamos por el camino vayamos haciendo nuevos discípulos. Amén. Mis hermanos, yo quiero asegurarme, es mi responsabilidad. No se trata de enviarnos a hacer muchas cosas sin antes poder decir, hey, establecimos lo que es importante primero. Porque es que viene una mayor demanda, mi hermano. Va a venir más responsabilidades. Va a venir cosas que hacer que la iglesia necesita y mejor dicho, es necesario que la iglesia las ejecute. Pero para hacerlas correctamente, tenemos que partir de aquí. Nadie pueda decir, no sabía, no me lo dijeron. ¿Verdad que no? Vayan y bauticen. Vayan, enséñenlos a obedecer. Vayan, hagan discípulos. Prediquen el evangelio del reino. Seamos portavoces, no solamente predicadores del evangelio, sino el mensaje del evangelio en vivo y directo. ¿Qué dice mi mamá? ¿Qué dice mi hermana? ¿Qué dice mi abuela? ¿Qué dice mi tía, mi esposo, mi esposa acerca del mensaje del evangelio que yo le estoy dando? ¿Están viendo el evangelio a través de mí? ¿Yo estoy siendo el mensaje del evangelio con claridad? ¿O estoy dando un mensaje difuso y borroso del evangelio? Tengo que ser consciente de la responsabilidad que yo recibí como discípulo. Es ser un mensaje claro del evangelio. Jesús habló y profetizó en Mateo 24:14. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. En otra oportunidad podremos profundizar un poco más en esto. Hay mucha comida en esa declaración de Jesús. Pero es decir, que la iglesia de los últimos tiempos, ¿dónde está la iglesia de los últimos tiempos? Amén. Estamos en los últimos tiempos. Jesús inauguró los últimos tiempos. Después de allí, de la resurrección y la ascensión, quedó completamente inaugurado los últimos tiempos. Hasta el día de hoy. Pero dice que la iglesia de los últimos tiempos, según lo que dijo Jesús, es una que va a abrazar la misión, que va a ejecutar la gran comisión, que va a permanecer fiel, porque dice que muchos van a ser enfriados. El amor de muchos se va a enfriar, pero va a haber una iglesia que va a perseverar hasta el fin. El que persevere hasta el fin será salvo, dice Mateo 24:13. ¿Verdad? El 12 y el 13. Pero es que esa fidelidad, esa intimidad, ese amor encendido, mientras muchos se enfrían, pero va a ser cultivado por la intimidad y la adoración en la iglesia. Mientras muchos se enfrían, la iglesia está siendo sustentada e inspirada a abrazar y a ejecutar la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? El discipulado. Discipulado no es una actividad. Discipulado es cumplir con la misión de Dios.
Es llevarnos a contemplar juntos al Señor. Ya vamos a mirar eso. Pero podemos estar haciendo muchas cosas, mis hermanos. Muchas actividades, muchos cultos. Pero si eso no está generando discípulos de Jesús, entonces no estamos haciendo nada. Suena fuerte, pero créeme que yo lo recibí también bastante fuerte. Señor, si tú haces cualquier cosa y eso no nos está dejando discípulos de Jesús, entonces no estamos haciendo nada. Porque la misión es esa. La misión final de todas las cosas es que genere discípulos. Eso nos lleva a pensar lo que estamos haciendo. Ok, ¿cómo esto está produciendo discípulos? Entonces, si esto no está produciendo discípulos, o lo cambio para que lo haga, o simplemente no lo hago. El plan puede cambiar, el objetivo es el mismo. Amén. Y eso se trata ser guiado, ¿no? En el tiempo, en los pasos, en las decisiones. Quiero ir cerrando con esto. Esta es la primera vez que vamos cerrando. Okay. Pablo nos dejó un diseño de cómo es este modelo de discipulado. No solamente personal, sino modelo de discipulado en comunidad. Grupal, comunitario. Y este modelo de discipulado parte de la contemplación. ¿Sí? ¿Qué sigue? Este modelo de discipulado está en 2 Corintios 3:18. Hemos hablado de este texto y vamos a seguirlo tocando muchas veces. Dice 2 Corintios 3:18. Pero nosotros todos, no habla de usted solo, habla de todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estemos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, que es el Espíritu. Entonces, habla de que nosotros todos, habla de comunidad. Iglesia, todos nosotros. Mira a su hermano y diga todos. Tú también. Pero todos nosotros no haciendo actividades, que las actividades vienen. Todos nosotros, ¿qué? Mirándolo, contemplándolo a cara descubierta, contemplando al Señor. No solamente eso, contemplando la gloria del Señor con el rostro descubierto, a cara descubierta, de manera sin máscara, mis hermanos. En otra palabra, eso de rostro descubierto es como sin máscara, siendo tú, siendo genuino, con tus buenas cosas, pero también con tus defectos. No es tiempo, ya no hay tiempo de andar con máscara, mis hermanos. En cualquier momento van a caer. Es mejor que usted se las quite. A rostro descubierto, contemplando la gloria del Señor como un espejo. Seamos transformados a esa misma imagen de gloria en gloria por el Espíritu. El Espíritu está produciendo esta transformación. Es decir, que mientras más contemplamos todos, por eso es que buscamos ambientes donde contemplemos la gloria del Señor y que el contemplar produzca en nosotros esa transformación. Es en esa medida que vamos descubriendo el deleite, hallamos deleite.
vamos descubriendo esa realidad, encontrando el deleite de verlo. A veces comienza como una disciplina, pero que termina en deleite. Comienza como formar un hábito, pero que nos lleve a deleitarnos. Porque es el deleite que va a producir va a facilitar la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Discipulado es un proceso de acompañamiento. Pudiéramos definir discipulado de esa manera. Esta es la misión, mis hermanos. Un proceso de acompañamiento que se necesita de la comunidad, donde nos ayudamos mutuamente a caminar en Dios, a contemplar a Cristo y a que Cristo sea formado en nosotros. Nos estamos llevando a mirar en el espejo. Ven, eso es discipulado. Mi hermano, mira el espejo. Mi hermana, mira el espejo. Mira a Cristo. Nos ayudamos a caminar y a mirarlo a Él. Y en la medida que vemos a Cristo, seamos transformados a su imagen. Ahora, estamos viendo lo trascendente de este tema. ¿Ves que no es solamente un eslogan o un título llamativo? Es que la vida de Dios quiere impregnarlo todo en nosotros. Pero eso no va a ser posible a menos que lo miremos fijamente. Lo miremos con entendimiento. Que ese contemplar produzca revelación de quién es Él. Y que al contemplarlo nos lleve a rendirnos y adorarle. Y a medida que lo adoramos, el Señor se sigue revelando más. Y más nosotros nos rendimos. Y más nosotros le adoramos. Y más Él se revela. Y eso hasta el día que Él venga. ¿Sabes? Que esto es uno de los principios que no se van a detener nunca. Un día, la predicación del Evangelio, ya cuando el Señor establezca su reino eterno, ya cuando se cumplan todas las cosas, ya no va a hacer falta que se predique el Evangelio, porque ya se cumplieron todas las cosas, ¿verdad? Ya no va a hacer falta muchas cosas que quizás hoy en día tienen importancia. Ya no van a ser necesaria la profecía, porque ya se cumplieron, ya se habrán cumplido todas, pero por la eternidad vamos a estar adorando. Y por la eternidad vamos a estar contemplando esa belleza que no tiene fin. ¿Sabes que la belleza de Dios? ¿Por qué crees que los ángeles que están alrededor de Dios tienen tantos ojos? Están llenos de ojos por dentro y por fuera. Para tratar de captar la magnitud de aquel que tienen al frente. Y aún así, cada vez que ven algo, dicen, ¡Santo! No lo había visto, ¡Santo! Pasaremos la eternidad contemplando y adorando. Pero es mejor que nos vayamos entrenando desde ahorita, ¿verdad? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Esto busca regresarnos al diseño, mis hermanos. Regresarnos al diseño original, donde cada costumbre de nuestra vida, donde cada acción, donde cada pensamiento o intención es impregnada de su gloria. Y esto nos impulsa entonces a cumplir su voluntad. Y esto nos impulsa entonces a hacer lo que Él quiere y lo que Él ha demandado de nosotros. A cumplir la gran comisión, no como un peso, no como algo que tenemos que hacer, sino desde el deleite y el gozo de agradar a nuestro amado, de colaborar con Él. Amado, ¿en qué quieres que te ayude? Amado, ¿en qué te puedo servir? Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor. Te damos gracias porque eres tú el que
nos diriges a esta realidad, Señor, donde lo que para ti es importante también sea grabado en nuestra mente y nuestro corazón. Necesitamos de ti, Señor. Enséñanos a la virtud de conocerte y de contemplarte, Señor. Señor, de adentrarnos en la profundidad de tu belleza, donde somos saciados, donde nos deleitamos como nada más puede deleitarnos, Señor. Ayúdanos a encontrar ese perfecto deleite que nada más puede darnos. Ese deleite que nos transforma desde adentro hacia afuera y que produce vida en nosotros y que nos enseña el camino para cumplir tu voluntad, para cumplir tus propósitos. Perdónanos cuando lo hemos hecho al revés, cuando hemos buscado otras cosas. Perdónanos cuando hemos invertido los roles o las posiciones en el orden. Enséñanos el camino. El camino es Cristo. O llévanos de regreso al camino que es Cristo Jesús. Llévanos de regreso a ese lugar de contemplación y adoración. Y despierta y enciende en nosotros esa llama. Atraviésanos, Señor. Atraviésanos, Señor, con esa carga, ese celo por cumplir aquello que te importa, por amar aquello que tú amas, por renunciar a aquello a lo cual tú detestas. Renunciamos a todo distazo en esta mañana, a todo doble ánimo. Hoy renuncio, Señor, a todo tipo de doblez en mi corazón. Quita toda lealtad dividida que me es una barrera, Padre, para contemplar a Cristo. Quita, Señor, de mí toda ansiedad, toda duda, todo temor que produce una mente y un corazón dividido. Haznos uno contigo en esta mañana, Señor. Haznos uno contigo en esta mañana, Señor. Haznos uno contigo, más y más. Oh, Señor. Y te digo, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Quiero hacer tu voluntad. ¿En qué te puedo servir, Señor? ¿En qué te puedo ayudar, Dios mío? ¿En qué puedo serte útil, Dios? No me quiero quemar en el activismo, que eso es un virus peligroso, ese activismo religioso e infructuoso, sino que quiero ser encendido, aleluya, encendido en el deleite de contemplarte e impulsado a abrazar tu misión, a abrazar lo que has anunciado hasta el fin con fidelidad. Te necesito, Espíritu de Dios. Yo creo que el Señor está afirmando hoy su propósito en nuestro corazón. Creo que el Señor está recordándonos aquellas cosas que nos había dicho. Creo que el Señor nos está recordando para que nos ha hecho útiles. Está improntando nuestras vidas con identidad, la identidad correcta. Pero también nos está llamando a la intimidad. Nos está llamando a ese lugar de intimidad que a veces abandonamos, se nos olvida, lo dejamos de un lado. Respondemos hoy a ti, Señor, aquí estoy. Regreso al lugar de intimidad.